Ok, muy bien. Muy buenas tardes. Hoy día vamos a hablar un poco de la fiscalización ambiental en las actividades de hidrocarburos. Lo que yo quiero es que antes de empezar tengamos claro qué cosa es lo que puede originar, no sé si se escucha bien, qué cosa puede originar que yo tenga una sanción. ¿Qué puede, digamos, qué debe haber de manera normativa para que yo sea sujeto a sanción? Ustedes deben tener claro que para que te puedan sancionar hay 3 elementos clave. El primer elemento es disponer de una obligación ambiental. Y esa fuente de obligaciones ambientales, vamos a ver en la clase que son de varios tipos. Todo esto me genera obligación ambiental. Una norma sectorial, una norma transversal, lo que dice mi estudio ambiental o algún mandato que haya por una medida administrativa, ¿verdad? El segundo elemento que uno debe tener es lo que es un procedimiento administrativo sancionador. ¿Qué es un procedimiento administrativo sancionador? Es un reglamento, normalmente una norma, un dispositivo legal, que establece la parte procedimental para la imposición de una sanción. Y por último, para que se pueda sancionar, tiene que haber una tipificación de infracción. ¿Qué significa? De que tenga que haber alguna norma, ¿no? Un dispositivo legal que establece para, por decir, no entregar los manifiestos en la fecha programada en la norma de residuos, eso es una multa, una amonestación, lo que corresponde. Entonces, tiene que haber los 3 elementos para que pueda ser alguien sujeto a sanción, ¿no? Si no hay, simplemente no se puede sancionar. Eso no significa que no haya incumplimiento. Por ejemplo, un caso donde uno puede ver este elemento de manera más clara es con la obligación que tienen todos de entregar los informes de significación de sitios contaminados. Ese fue un dispositivo que estableció el Ministerio del Ambiente en 2013, ¿verdad? Y luego en sus modificaciones en los años siguientes, y estableció 2 años para que todos los titulares, incluyendo las actividades de hidrocarburos, entreguen sus informes de identificación de sitios contaminados. Y eso venció en 2015. Si bien es cierto, está en la norma, hay un procedimiento que tiene OEFA, pero eso no se tipificó. O sea, hoy por hoy no me pueden sancionar. Hay un incumplimiento, sí, pero no hay una sanción formal sobre el incumplimiento. Entonces, solamente vamos a hacer algunos conceptos muy rápidos para entender cómo vamos a arribar al tema de la fiscalización. En el caso del tema ambiental hay 2 elementos clave. Una definición de lo que es ambiente y lo que es sujeto a protección, que es el entorno que nos rodea, este es ambiente, donde está la parte viva, la parte no viva, los componentes abióticos, los componentes biológicos y obviamente los aspectos sociales. Toda esta interrelación nosotros llamamos como ambiente. Pero también existen otros elementos que son depositados por la actividad humana y que pueden interferir con la salud y el bienestar de las personas o de los animales. Eso que nosotros llamamos contaminación. Entonces, ¿cuál es la definición legal de contaminación? Es la presencia de sustancias nocivas en cualquier matriz ambiental, sea matriz agua, aire o suelo, y que pueden interferir con el bienestar de nosotros, las personas o los ecosistemas. Entonces, esto es lo que normalmente se regula. Entonces, ¿qué es lo que nosotros regulamos? La actividad humana. ¿Y cómo regulamos las actividades humanas, las actividades económicas? A través de los reglamentos de protección ambiental. Y si nosotros vamos un poquito más allá, en el caso de hidrocarburos, tenemos una historia en el tema de regulación en materia de protección ambiental. De la norma más antigua del año 96 hasta la última del año 2018, que fue una modificatoria de la norma del 2014. Entonces, siempre lo que se van a regular en el caso peruano son las actividades económicas, ¿no? Yo regulo la actividad económica para ver si de esa forma yo puedo reducir su implicancia ambiental en este ambiente que necesitamos proteger. ¿Qué es lo que tenemos nosotros a marzo, por ejemplo, y que a la fecha estamos sabiendo, no ha variado? Casi todos los ministerios o todas las autoridades competentes en materia del sistema de evaluación impacto ambiental, que son el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Vivienda, Construcción, Transporte, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio Exterior, algunas de ellas tienen instrumentos, reglamentos de protección ambiental. ¿Qué son los reglamentos de protección ambiental? Son las reglas
que tienen los sectores para regular las actividades, ¿no? Nuevamente, porque es importante entender esto, porque este es el punto de partida para saber cuáles son mis obligaciones ambientales. Y si nosotros vamos a entrar a la actividad de hidrocarburos, lo primero que yo tengo que saber es cuáles son las reglas en materia de hidrocarburos, ¿verdad? Y si uno mira la pantalla va a ver que en el caso de hidrocarburos tenemos el Decreto Supremo 039 del 2014, que estableció los temas importantes en materia de hidrocarburos, tanto los lineamientos de política como los tipos de instrumentos de gestión ambiental. Y por otro lado, como les mencioné al inicio de clase, nosotros tenemos que tener claridad que la OEFA tiene tanto el PAS, que es el Reglamento de Procedimiento Administrativo Sancionador, que son las reglas cómo yo voy a actuar como autoridad de fiscalización, y la tipificación de infracciones. En el caso de hidrocarburos, vamos a ver que hay como hasta 3 tipificaciones. Una asociada a las regulaciones inherentes a las actividades de hidrocarburos, que es la 039. Hay otra tipificación asociada a los temas de sitios contaminados. En el caso de hidrocarburos tenemos algo distinto a los demás sectores. El gobierno peruano en el año 2015 sacó una ley que estableció la necesidad de que se cree un fondo de contingencias para la remediación ambiental de aquellos sitios impactados por las actividades de hidrocarburos, y el no hacerlo, en el caso de hidrocarburos, sí tiene una tipificación expresa. Entonces, en el caso de hidrocarburos, digamos que hay un poquito más de regulación que no tienen otros sectores como este fondo para la remediación ambiental. Por eso es muy importante que ustedes conozcan, nuevamente la regla es, tengo que tener el reglamento de protección ambiental, tengo que ver si la autoridad que me va a fiscalizar tiene PAS, procedimiento administrativo sancionador, y por último tengo que saber si hay una tipificación de esas obligaciones. En el caso de hidrocarburos tenemos el reglamento, la 039 del 2014, la 039 del 2016, que es el DECID del Fondo de Contingencia, y el OEFA tiene ambas tipificaciones ya reguladas. Entonces, ¿qué debemos entender nosotros? Que la regulación ambiental en el Perú tenemos autoridades sectoriales, por ejemplo, las actividades de hidrocarburos las regula el Ministerio de Energía y Minas, ¿verdad? Autoridades transversales, que son aquellas que dan reglas para todos los sectores, por ejemplo, el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente regula el tema de residuos sólidos, pero el Ministerio del Ambiente no va a supervisar el tema de residuos sólidos. ¿Quién lo va a hacer? El OEFA, ¿verdad? Cuando vaya el OEFA a supervisar, a fiscalizar, él va a vigilar, va a revisar las obligaciones, cumplimiento de obligaciones sectoriales que vengan del Ministerio de Energía y Minas y las obligaciones transversales que se emanan del Ministerio del Ambiente. Entonces tenemos autoridades sectoriales que regulan la actividad, autoridades transversales. ¿Quiénes son autoridades transversales? Por ejemplo, el Ministerio del Ambiente, la Autoridad Nacional del Agua, el CERNAM, porque ellos establecen reglas sobre aspectos que son transversales a cualquiera. Si yo voy a hacer un proyecto en área protegida, mis reglas para el tema del área protegida establece CERNAM. No importa cualquiera que sea la actividad, son reglas de CERNAM. Igual, si yo voy a hacer un tema sobre recurso hídrico, mis reglas las establece la Autoridad Nacional del Agua, ¿verdad? Y por último, también tenemos que tener claro que hay autoridades locales, que son aquellas que nos dan algún título habilitante, que puede ser, por ejemplo, una licencia de funcionamiento, algo más pequeño, que normalmente la autoridad de fiscalización lo puede pedir. Normalmente en las supervisiones uno ve en las actas de supervisión que se pide, pero no es que lo va a fiscalizar, simplemente para saber si dispone con estas obligaciones, con estos cumplimientos. En este contexto, entonces tenemos autoridades sectoriales, autoridades transversales. Obviamente el Ministerio del Ambiente nace en el 2008, pero ¿cuál es su rol más importante? Este articulador, este rector del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. ¿Y qué significa rector? Significa aquel que conduce lo del sistema. Por eso que nosotros hemos tenido este salto cuántico, ¿no? De primera generación ha sido la evaluación ambiental y la fiscalización ambiental totalmente sectorial. ¿Quién hacía todo? El Ministerio de Energía y Minas, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas aprobaba los estudios de impacto ambiental y también hacía la supervisión de las actividades. En el caso de la supervisión de hidrocarburos, esta luego pasó al CINERMI, al CINER, que luego se convirtió en OCINERMIN, y por último, hoy por hoy, esa acción de fiscalización la tiene el OEFA, ¿verdad?
En el caso, digamos, de la evaluación también, la evaluación ambiental nació en emisiones y minas, pero para los estudios de impacto ambiental detallados, específicamente los detallados, hoy por hoy lo tiene SENACE. En el futuro, todos los sectores van a tener la evaluación ambiental en SENACE y la fiscalización ambiental en el OESO. Y eso va a ser un proceso de los siguientes años. Un tema importante y solamente para que se den cuenta de la magnitud de la supervisión, cuando alguien va a supervisar una actividad de hidrocarburos, por ejemplo nosotros cuando vamos a evaluar un estudio ambiental y el OESO luego lo va a verificar en campo, se debe tener claro que hay una variedad de instrumentos ambientales. Todo el mundo habla solamente del estudio ambiental como si fuera el único instrumento ambiental, pero en la práctica existen más estudios ambientales que uno debe saber que son necesarios, que son necesarios disponer, ¿no? Entonces tenemos 3 tipos de estudios ambientales, ¿no? Si lo podemos enmarcar. Aquellos que permiten, digamos, controlar una condición del ambiente o mejorar el desempeño de una actividad, por ejemplo, lo que se llaman comando control. Imagínense ustedes, yo tengo varias actividades de pronto de hidrocarburos, o varias actividades de hidrocarburos en una misma cuenca hidrográfica. Entonces, ¿qué hago yo para controlar que esa cuenca puede tener una afectación? ¿Qué hago yo? Yo puedo regular un límite máximo permisible. Y le aplico a todas mis actividades para que regular la cantidad de descarga, obviamente de tipo contaminante, que va a ir a esa cuenca hidrográfica. Entonces, o puede ser de que, como pasó en los años anteriores, yo lo que quiero es tratar de mejorar el desempeño de las actividades porque no tienen reglas ambientales. ¿Qué hago? Les pido un proceso de adecuación ambiental, esos son los PAMA. Hoy por hoy, por ejemplo, existen muchas actividades que han desarrollado sus servicios sin contar con la certificación ambiental. Y eso tenemos un caso de los grifos, por ejemplo. No, los grifos han empezado a operar sin tener estudio ambiental de origen. Y entonces, esas acciones de regularización, hoy día en el caso de hidrocarburos se le llaman los planes ambientales detallados, los PAD. Los PAD es un instrumento comando control que lo que pretende es regularizar, adecuar ambientalmente las actividades. Los PAD en el caso de grifos, y es me dice que tienen que saber, ellos tenían que entregar y muchas otras actividades. El año pasado, muchos de ellos han entregado sus PAD, y en el caso de unidades mayores que son lotes petroleros, también tenían que entregarlo en abril, pero por la coyuntura política, lo más probable es que ya no está publicado, esto se va a tener que dilatar un poquito más, ¿no? Entonces, normalmente los comandos control son aquellos instrumentos de gestión ambiental que yo doy para, como su mismo nombre dice, controlar una condición del entorno. En el caso que yo ya sé la implicancia ambiental de un proyecto, y entonces, como yo conozco qué va a pasar, lo que trato es de minimizar, reducir, mitigar o compensar ese posible implicancia ambiental, ese posible impacto, ¿no? Ese tipo de instrumentos se llaman preventivos, y uno de los que ustedes conocen más es el estudio de impacto ambiental. Después tenemos por último los instrumentos de restauración, que son aquellos que frente a una condición del entorno yo quiero revertirla, ¿no? Llevarla a una condición aceptable. En este caso tenemos, por ejemplo, los planes de abandono en el caso de hidrocarburos, o los planes de rehabilitación en el caso de hidrocarburos, donde hay un derrame, yo apliqué mi plan de contingencia, no es suficiente, y tengo que remediar el suelo. Yo todavía no sé qué técnica lo voy a hacer, pero tengo que remediar el suelo, y para hacer eso requiere un estudio ambiental. Ese estudio ambiental es un plan de rehabilitación. Entonces, en el caso de hidrocarburos tenemos el comando control, tenemos los PAD, planes ambientales detallados, tenemos lo de prevención, que son los estudios de los EIA, la declaración de impacto ambiental, y en el de restauración tenemos los planes de abandono, parcial o total, en verdad que no utilizamos ese término, pero se entiende un plan de abandono, si no lo precisas es total, y los planes de rehabilitación. Ahora, otro elemento importante en hidrocarburos, que son parte de las obligaciones que vamos a mirar rápidamente, que son los estándares de calidad ambiental. En el caso de hidrocarburos, nosotros tenemos regulado tanto los LMPs o límites máximos permisibles para efluentes y para emisiones.
sí, tenemos las dos reglas ambientales. Sin embargo, con las regulaciones que salieron en el 2017, establecieron algunos cambios en el estándar ambiental. ¿Por qué es importante entender esto? Porque en algunos casos y la mayoría de estaciones de servicio, lo que nos piden muchísimo es la actualización de sus programas de monitoreo. Los estudios ambientales antiguos de grifos, por ejemplo, empezaron con un estudio de impacto ambiental, un EIA, pero era un tema absurdo porque era algo pequeño. Sin embargo, se pedía un estudio demasiado profundo y lo más curioso era que en la estación de un grifo, por ejemplo, ustedes han visto los grifos tienen sus islas, tienen los dispensadores, que son los sitios donde tú te estacionas y viene la persona que atiende el grifo y te surte de combustible tanto líquidos como de la zona de gas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se pensó en esos años? En los años 2004, 2005 hasta el 2016, 17 en algunos casos, se le ponía puntos de monitoreo de calidad de aire a todas las islas, o sea, todas las áreas donde uno se estaciona. Pero en realidad lo que estaban midiendo era más ocupacional que ambiental, ¿verdad? Entonces, en verdad, en muchos estudios ambientales de grifos tenían pues 18 puntos de monitoreo que no necesariamente eran representativos para calidad ambiental. ¿Qué otra cosa no sucedía? Y es un tema interesante de los nuevos estándares ambientales, que la norma establece que yo debo monitorear lo que yo emito, lo que yo descargo. Entonces, si yo soy una actividad de hidrocarburos, yo debo tener claro qué cosa es lo que yo emito al ambiente. El tema de la combustión de los vehículos es una externalidad de las actividades que van a adquirir el combustible, pero no es que el grifo emita o tenga una chimenea de combustión. Por eso es que técnicamente los grifos monitorean, si tienen combustible líquido, monitorean benceno, porque es lo más representativo por la carga de combustibles, que es lo que sí podrían tener. Y aún así, ¿no? En cambio, si yo vendo gas natural, GND o GLP, obviamente no podría monitorear benceno. Ahí yo no tengo ningún parámetro de control a nivel de ambiental, ¿verdad? Entonces, y solamente se requiere 2 puntos de monitoreo, tanto sotavento como barlovento. Entonces, esos conceptos son los nuevos estándares ambientales. En el caso de agua, si bien es cierto ha habido cambios, pero debemos entender claramente que yo debo medir aquello a lo que está asociado a mi actividad. Entonces, y esa es una regla de los nuevos estándares de calidad ambiental. En el caso de ECA para agua, hay 3 elementos clave que ustedes deben saber para su aplicación. El primero, que el ECA para agua se mide en función de la ubicación, de dónde voy a verter. Entonces, para eso, ¿qué es lo primero que tienen que conocer? La categoría de cuerpo de agua. Si yo conozco la categoría, yo voy a la clasificación de marina costera o a las de aguas superficiales continentales, yo digo, voy a vertir al río Rima, pues veo qué categoría estoy, categoría 2, categoría 3. Primer, checking. Segundo, ¿qué es lo que debo saber yo? Que es muy importante, ¿qué parámetros voy a verter? Si ustedes van al protocolo del ANA, el ANA en su protocolo en la página 24, 25, sería bueno que la revisen, ahí están, dependiendo de la actividad, qué parámetros van a medir. En el caso de hidrocarburos, que es lo que se mide nuevamente, de pHs, porque es lo que normalmente podría ser una descarga de esta actividad. Entonces, pues es muy importante conocer estos 2 temas de los nuevos estándares ambientales. ¿Para qué le va a servir? Para que ustedes puedan actualizar sus programas de monitoreo. En el caso del agua, del ECA agua, también establece excepciones. Cuando yo no puedo medir ECA, ¿no? Por ejemplo, en ambientes donde los subsuelos tienen altos niveles de minerales, obviamente, si voy a medir minerales de manera natural, estos van a estar superados. O por fenómenos extremos, si yo tengo un deslizamiento, una inundación que genera gran cantidad de barro, por ejemplo, sería absurdo que yo pretenda medir un estándar ambiental. O cuando hay un desbalance de nutrientes por efecto de lo que son las mareas rojas, ¿no? Entonces, esos son casos donde no aplica el estándar ambiental. Ahora, ¿qué es lo que también deben conocer, ¿no? En el caso de los ECAs, todos los ECAs, y es una regla de todito, se estableció en la norma ECA agua, ECA aire y ECA suelo, que fueron modificados en 2017,
se estableció como regla que para los instrumentos preventivos ingresara el estándar ambiental cuando ellos actualicen o modifiquen los mismos. Entonces, por eso es que hay algunos estudios ambientales que siempre se le dicen a los titulares, señores, tienes que actualizar o modificar tu estudio, o sea, acortar, no medir todos los parámetros, sino los que son representativos de la actividad. Y obviamente esto va a hacer que el control sea mucho más adecuado que medir, digamos, toda la tabla periódica, ¿verdad? Eso es para los preventivos. Para el caso de los correctivos, el Ministerio del Ambiente lo que hizo fue encargar a cada autoridad sectorial que regule la actividad. En el caso de hidrocarburos, el único que se ha focalizado su elaboración es el tema del estándar de calidad ambiental para suelo. En el caso del agua, no es tan relevante en la medida de que cuando uno descarga sus vertidos a la alcantarilla, ya se le fue a la competencia de la parte ambiental. Queda regulado por los valores máximos de admisibilidad. Entonces, normalmente los sectores de estas tres normas que tenían que regularse, aire, agua y suelo, han priorizado cuál es la más importante para su actividad. En el caso de hidrocarburos, para nosotros el más importante es suelo, ¿no? En virtud que lo más probable de una actividad de hidrocarburos es que pueda tener un derrame, y este derrame puede generar una afectación al componente suelo. En el caso del aire, es muy similar al agua, en la virtud de que yo tengo que conocer qué parámetros emito, ¿verdad? Para el caso de la actividad de grifos, por ejemplo, se mide benceno cuando tiene combustibles líquidos. Para el caso de empresas que tienen, por ejemplo, algunos niveles de, digamos, algunas calderas o equipos que tienen alguna quema de combustible para hacer funcionar la refinería o lo que sea, se mide gases de combustión, material particulado, y bueno, y plomo y material particulado, ¿no? Hay algunas actividades en algunos países que también miden mercurio, en el caso de, por ejemplo, procesamiento de gas, ¿no? Por eso es muy importante entender cuál es la naturaleza que tenemos. Si el gas tiene obviamente mercurio y luego va a ser quemado, obviamente sí tendría que hacer una medición de este elemento. Tema muy importante, sale la norma y la norma establece un plazo para hacer el protocolo. El protocolo ya se aprobó el año pasado, a finales casi de año. Por lo tanto, hoy por hoy yo tengo que monitorear aquello que está asociado a mi actividad. Establecí un plazo en 80 días, pero como le dije, el decreto supremo 010 del año pasado del Ministerio del Ambiente ya aprobó este protocolo. Para el caso de ruido, sí es un tema muy importante para la actividad de hidrocarburos. Todas las estaciones de perfil se le pide, se le exige medición de ruido, en virtud más que nada de las áreas de compresión, de cuando vende combustibles, cuando vende gases, porque eso ayuda muchísimo al control de la actividad. Ahora, acá hay un tema importante. En el caso de agua hay un protocolo del ANA, en el caso de aire hay un protocolo del Ministerio del Ambiente. En el caso de ruido la norma es muy antigua, es del año 2003, hace 17 años. Lamentablemente hasta ahora no salió el protocolo. El Ministerio del Ambiente tuvo una iniciativa en 2016, sacó a consulta pública un protocolo, pero nunca se aprobó. Lo que se tiene hoy simplemente es lo que dice la norma, se utiliza una norma técnica peruana en base a la ISO del año 96 sobre acústica. Y esta norma usted la pueden revisar, hay una publicación que salió en el año 2017, casi a finales de año del 2017, que actualizó esta norma técnica peruana. En el caso de agua, aire, se pide mucho laboratorio acreditado. En el caso de ruido también se está pidiendo, pero aquí es muy distinto, señores. Hay que ser bastante técnicos en esta materia. En el caso de ruido, eso se mide pues en espacio de 15 minutos de medición con un sonómetro clase 1 o clase 2. Tiene que haber un equipo calibrado, ¿verdad? Esto es muy importante para yo poder hacer un contraste con el estándar ambiental. Lo que sí yo siempre veo cuando revisamos estudios ambientales que lo miden no cumpliendo el protocolo, ¿no? El protocolo establece nocturno a partir de las 10 de la noche y normalmente hacen mediciones, digamos, a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, cuando técnicamente, de acuerdo al protocolo, todavía no sería horario nocturno. Entonces,
Acá hay que tener bastante claridad y conocimiento de cada protocolo. Por eso yo les sugiero, descarguen donde ustedes conozcan la forma de medir cada estándar ambiental. En el caso del suelo, es uno de los decretos supremos, esto salió en diciembre, el 1 de diciembre, hacía algo interesante, porque a diferencia de la matriz de agua y de aire, donde son matrices muy móviles, el suelo no se mueve tan fácilmente. Entonces, por eso es que sale la norma de estándar de calidad ambiental del suelo y también sale la norma para lo que son la gestión de sitios contaminados. Porque si fuera tan móvil, eso se podría diluir fácilmente, pero en el suelo los elementos se mueven mucho más lentamente, la velocidad es mucho más lenta. Nuevamente, mismo criterio, yo mido lo que yo potencialmente podría incorporar al suelo. Acá hay un tema de fondo, ¿no? En el caso del suelo, uno lo tiene que ver como un seguro, porque yo voy a poner mi planta hoy y lo más que debo hacer es tratar de identificar todos los sitios, si es que existen sitios contaminados en mi planta, mi planta en el futuro. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar es que luego cuando yo me quiera ir, yo termine mi grifo, ¿verdad? Y deje de funcionar mi grifo, mi estación de servicio, la autoridad de fiscalización va a chequear mi plan de abandono. Y por lo tanto, mi plan de abandono lo van a contrastar ¿con qué? Con los niveles de fondo. Por eso es muy importante que en el estudio ambiental de origen se establezca claramente, bien definida la malla de los cuales ustedes extraerían los valores de niveles de fondo. Si es que ustedes no establecen eso, ese seguro hoy, en 20 años van a tener que remediar, porque no va a haber evidencia de contraste. Nosotros vemos que algunos titulares sacan 1 punto, 2 puntos y dicen, este es mi nivel de fondo. Pero nosotros siempre le decimos, haz una buena revisión consciente de todos los sitios que tú potencialmente podrías tener, identificar a priori antes que luego en 20 años tengas que reparar algo que tú no afectaste. Entonces, ¿qué parámetros normalmente yo veo en hidrocarburos? Yo veo fracciones, yo veo F1, F2, F3. Yo en algunos casos, dependiendo de la actividad económica, si estoy en exploración, yo puedo tener varios también por el tema de la garitina que se utiliza, o algunos metales, depende si yo estoy en producción, más probable es que tenga fracciones, ¿no? Acá hay un tema interesante. En el caso del agua, normalmente se mide en TPH, que es TPH hidrocarburos totales de petróleo. O sea, yo lo mido en toda la gama completita. En el caso del suelo, el hidrocarburo tiene movilidades distintas, ¿no? Entonces, dentro del hidrocarburo, es como, acuérdense en la época de colegio, el hidrocarburo tiene un montón de fracciones, ¿no? Fracciones ligeras, fracciones medias, fracciones pesadas y fracciones ultra pesadas. Cuando yo tengo una fracción ligera, ¿no? Que son parte del benceno, de la primera fracción de hidrocarburos, son aquellas que son altamente tóxicas, ¿no? Muchas de ellas son cancerígenas. Sin embargo, tienen una característica muy importante, que se degradan muy fácilmente. O sea, cuando entran en contacto con el ambiente, se degradan fácilmente. En cambio, existen otras, las fracciones medias, pesadas, obviamente, y las muy pesadas, que se degradan menos, ¿no? Entonces, conforme aumenta su peso molecular, se degradan menos en el ambiente. Por ejemplo, ustedes si están frente a una pista, ¿no? Una carretera, ustedes ven que eso es asfalto. Eso también es hidrocarburos. Pero ustedes lo pueden tocar, se van a ensuciar, pero no es tóxico ya. Porque es la fracción más pesada, no se degrada, pero ya no es tóxica. En cambio, las primeras fracciones son altamente tóxicas, ¿no? Entonces, hay una manera distinta de respuesta. Por eso es que en el caso del suelo, ustedes van a ver que tienen un valor para fracción ligera, un valor para fracción media y un valor para fracción pesada, ¿no? Fracción ligera es de carbono 6 a carbono 10, de carbono 10 a 28 y de 28 hasta 40. Pero hay otra fracción F4 que son estas grandes, más de gran peso molecular, que no se degradan en el ambiente, pero no son tóxicas, ¿no? De la mirada de ingesta, ¿no? O de contacto. Sin embargo, son barreras naturales, físicas, y visualmente pues tienen una implicancia en la parte visual de lo que nosotros vemos día a día. Entonces,
En el caso de suelo, puede ser muy interesante que se tenga que conocer siempre el nivel de fondo. Yo tengo que determinar el nivel de fondo. ¿Cómo lo determino? Tengo mi terreno donde voy a hacer mi actividad y tengo que ir a una zona cercana a mi terreno, similitud de mi terreno, donde yo voy a tener como si fuera la zona no intervenida. Ese es mi nivel de fondo. Puede ser que en esa zona no intervenida ya esté el valor alto. No, eso pasa, y en Perú va a pasar mucho en el nivel de metales. No se olviden que Perú es un país que tiene mucha mineralogía, ¿no? En el caso de hidrocarburos es menos probable. Nuevamente, el sector, en el caso del Ministerio de Energía y Minas, salió a consulta pública una regulación para el tema, una propuesta de regulación para el tema del ECA para suelo, obviamente sectorial. Esta regulación todavía está en discusión con el Ministerio del Ambiente. Una vez que se tenga la opinión favorable, que es un proceso, obviamente esta tendría que ser aprobada y dada pues, para que se use. En el año 2012, en el año 2017, salió el decreto supremo 012 que establece esta importancia de tener esta relación entre contaminantes, receptores y rutas y vías de exposición. ¿Qué son los contaminantes? Aquellos parámetros que nosotros identificamos en nuestra actividad. Si yo soy una actividad de hidrocarburos, lo más probable es que los contaminantes van a estar asociados a plantas metales, dependiendo de la actividad, asociado a fracciones de hidrocarburos, ¿verdad? ¿Quiénes son mis receptores? Pueden ser de 3 tipos, no se olviden. El primer receptor son la población. Segundo receptor, ¿quiénes son? Son la parte biológica, la flora y fauna del entorno. Y el otro receptor son los medios abióticos, o sea, el agua y el suelo. Estos 3 son importantísimos para ver cuál es la implicancia del riesgo. Sin embargo, hay un elemento importante. Lo primero que yo tengo que chequear son vías de transporte o mecanismos de transporte. ¿Qué son mecanismos de transporte? ¿Por dónde va el contaminante? Si ustedes ven la pantalla se van a dar cuenta que estoy haciendo una actividad de perforación, ¿no es cierto? Y el contaminante se va a ir por el aire. Ese es su mecanismo de transporte. Pero también puede ser que yo tenga un derrame y que el mecanismo de transporte sea por el agua subterránea. Segundo tema muy importante, una cosa es el mecanismo de transporte y otra cosa es la vía de ingreso. ¿Qué cosa es la vía de ingreso? ¿Cómo se va a asumir por la persona? Uno va a ser por ingesta, eso puede ser porque la persona utilice el agua contaminada para su consumo, o por la vía aérea, que la persona camine y aspire y simplemente se contamine. Entonces, esas son las vías de ingreso y los mecanismos de transporte, no se confundan. Entonces, el mecanismo de transporte, ¿por dónde va el contaminante? ¿Qué cosa es la vía de ingreso? Normalmente puede ser ingestión, dérmico o inhalación. Y ingestión también tenemos que entender que puede ser un mecanismo de transporte, por ejemplo, una fruta. Yo tengo un contaminante en el suelo, se va la fruta, yo como la fruta, mi mecanismo de transporte, ¿cuál es? De fruta. ¿Cuál es la vía de ingreso? Ingesta, ¿no? Okay, entonces, ese es un tema relevante para los planes del plan dirigido a la remediación. Entonces, cuando yo tengo un área que quiero remediar, yo voy a hacer un plan dirigido a la remediación, que es un instrumento de gestión ambiental y que se va a regular con los estándares ambientales. Para hacer este plan, yo voy a tener 3 partes: fase de identificación, fase de caracterización y plan dirigido a la remediación. Antes, simplemente en la identificación sí o sí tomaba muestra. Hoy día se pide que también se haga una evaluación preliminar. ¿Qué cosa es? Una investigación histórica, qué actividades estuvieron acá, tuvo sanciones esa actividad, está en el registro de infractores de la OESA, en el RINA, hay un documento, puede haber un documento histórico, puede haber que hay un registro de pasivos. No se olviden que en el caso de hidrocarburos hay un registro de pasivos que la administra el Ministerio de Energía y Minas, ustedes lo pueden poner por internet y está georreferenciado. Si yo tengo que saber qué cosa hay, ¿no? Yo siempre digo a los titulares, cuando uno hace investigación histórica debe buscar pasivos de hidrocarburos, pasivos mineros. El OESA tiene una página web muy interesante con todos los botaderos a nivel nacional georreferenciado. Simplemente usted lo pasa a un sistema ARGIS y sobre eso ponen su proyecto y ya saben que ha habido antes. Obviamente, esa información tiene que construirse. Puede haber también algunos documentos de la región, ¿no? Nosotros le hemos dicho, busca documentos de la región. Las regiones tienen sus planes de desarrollo regional o local.
Una vez que yo tengo esta primera parte, voy a campo y hago una inspección. ¿Para qué hago la inspección? Para chequear realmente si la información es real en campo. Entonces, en esa inspección yo puedo encontrar zonas afectadas y ahí yo determino mi área de potencial interés. Área de potencial interés, ustedes en los documentos lo van a ver como la zona SAPI. Luego de ahí, una vez que yo hago mi área de potencial interés, hago mi malla y ahí tengo que hacer mi modelo conceptual. ¿Qué es el modelo conceptual? Es la relación entre el contaminante, ¿se acuerdan la lámina anterior que vimos? El contaminante y el receptor. Cuando yo hago esta interrelación entre el contaminante y el receptor y pongo vías de ingreso, mecanismo de transporte, eso se llama, en la regulación peruana, modelo conceptual. El modelo conceptual también se utiliza mucho en otros países como en Chile, por ejemplo, y en Colombia. Y es interesante porque yo he visto aplicaciones en Chile para los estudios de impacto ambiental. Acá en Perú todavía no se utiliza mucho, pero allá sí se utiliza como parte del levantamiento de las áreas de influencia. Muy bien, entonces voy a campo, hago toda esta acción, inspecciono, miro si el suelo está impactado, si encuentro evidencia, y si es así, hago recién un muestreo de identificación. Para eso es muy importante que ustedes chequeen la guía del Ministerio del Ambiente. Hay una guía que es el protocolo de suelo, que es un libro marroncito, lo pueden bajar de la website, y en el anexo tiene todas las mallas de distribución para tomar muestra de suelo. No se olviden, esto tiene que ser con laboratorio acreditado, tienen que leer bien el protocolo. Hay una cantidad de número de muestras por área y una distribución. Si, por ejemplo, yo tengo un derrame o un sitio impactado que proviene de un tanque, normalmente yo hago una malla radial, ¿verdad? Porque el tanque se va a ir de manera radial. Si yo tengo un derrame de una tubería, yo lo hago acá a costado de la tubería. Entonces es muy interesante, dependiendo de lo que ha pasado, cuál es la mejor técnica para hacer esta acción de identificación. Otro concepto importante que tenemos que tener claro, y esto es las nuevas reglas en materia de residuos sólidos, es lo de la economía circular. Y esto cambia el concepto que teníamos antes de una economía lineal, donde yo compraba algo y lo usaba y simplemente lo desechaba. Hoy por hoy se habla de materias primas, de diseño, de distribución, de consumo, y volver a que este producto, este residuo, sea nuevamente reciclado. Por eso es que se habla de economía circular. En el caso de residuos sólidos en Perú, tenemos, la regulación peruana establece dos reglas para residuos sólidos. La primera regla es que si yo digo que esto no funciona, imagínense un lapicero, si yo digo que esto no funciona, se convierte en residuo sólido. La otra regla que tenemos en el Perú es cuando, por ejemplo, un producto, un alimento, una medicina, tiene una fecha de vencimiento, técnicamente eso es un residuo, ya no debería consumirse. Entonces, esas reglas son las reglas nacionales que también están en el convenio Basilea. Otra cosa que ha cambiado es esta aplicación de la jerarquía sobre la gestión de los residuos. La primera de ellas es la jerarquía sobre la prevención o minimización en la generación de residuos en el origen frente a cualquier otra alternativa. Entonces, yo primero tengo que minimizar. Si yo no puedo minimizar en la fuente, yo tengo que valorizar, y acá intentamos dos elementos de valoración. La valoración que es energética, o sea, yo tengo un aceite usado, lo puedo quemar en mi caldero mezclándolo con otro tipo de combustible, o la valoración a través de reciclaje o compostaje o reutilizar esto. Eso es también un mecanismo de valoración de residuos. Y la última es cuando yo no puedo hacer nada, yo voy a una tercera, que es la disposición final. Todas estas reglas que hemos visto antes, ¿no es cierto?, son las reglas que luego a mí me van a fiscalizar en el tema de hidrocarburos. Porque nosotros vamos a chequear qué pasa en su jerarquía, luego vamos a decir qué residuos peligrosos tiene, y en el caso de residuos peligrosos, la palabra clave es CRETIP, ¿no? Corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable, biocontaminado, patógeno biocontaminado. En el caso específico de hidrocarburos, normalmente nosotros vamos a tener residuos que son más inflamables, algunos tóxicos dependiendo del material o de la sustancia, y también algunos corrosivos, ¿no? Para algunos limpiadores, ¿no? Entonces son algunos de los residuos que ustedes van a encontrar en la actividad de hidrocarburos. También tenemos explosivos en algunos casos para la actividad sísmica, por ejemplo.
son parte de lo que normalmente se podría tener en una actividad de esta naturaleza. Muy bien, acá solamente un tema relevante. En el caso, por ejemplo, que se encuentre un residuo peligroso y que yo tenga dudas e incertidumbre, es el Ministerio del Ambiente quien determina si el residuo es peligroso o no. Y hay todas unas reglas, ¿no? La información que el Ministerio del Ambiente ha regulado para decir si el residuo es peligroso o no. ¿Qué pasa con el OEFA? El OEFA es el que, a su vez, en materia de residuos, es el que fiscaliza, tipifica infracciones en materia de residuos, y vamos a ver que ellos también han sacado tipificaciones que uno tiene que saber aparte del reglamento. En el caso del Ministerio de Transportes, él regula todo lo que son la parte de transporte de material y residuos peligrosos, establece este brevete especial, las rutas vías nacionales, ¿verdad? Tiene todo un rol muy importante en esta gestión. Las municipalidades provinciales solamente verifican la gestión de los residuos sólidos y en especial de los que son residuos de demolición y construcción. Acá hay un tema importante, por ejemplo, si ustedes van a hacer una actividad de hidrocarburos, en algunos casos tienen que hacer demoliciones, ¿verdad? Entonces, esas demoliciones tienen que darse en marco de la norma del Ministerio de Vivienda. Esa es una obligación en materia de residuos sólidos. Por ejemplo, si ustedes tienen un accidente durante el transporte de residuos sólidos, tenemos diferentes tiempos. En el caso de residuos no peligrosos, ustedes tienen hasta 48 horas para comunicarle a la autoridad. En el caso de residuos peligrosos, la norma dice 24 horas. Sin embargo, acá yo le he puesto esta lámina porque es importante que ustedes sepan que hace algunos meses el OEFA sacó un nuevo reporte de emergencia. En el caso del OEFA, si ustedes son un titular de hidrocarburos, no reportan a las 24 horas, sino a las 12 horas, que es lo que estableció el OEFA hoy. ¿Qué otra cosa va a chequear el OEFA en campo? Primero, va a chequear las obligaciones transversales. Todos los residuos que se generan son responsabilidad del titular, tiene que conducir un registro, tiene que contratar a una empresa operadora de residuos, tiene que tener las condiciones de almacenamiento adecuadas, ¿verdad? Se tiene que tener las declaraciones anuales que deben entregar ahora el 15 de abril, que estamos a unos 10 días, pero que obviamente yo creo que de pronto van a variar un poco las fechas por las condiciones de la coyuntura política de hoy. Sin embargo, la obligación establece 15 de abril. Otro tema importante es que en el caso de las actividades de hidrocarburos, desde un grifo hasta una refinería, para el caso peruano, todo tiene estudio ambiental. Entonces, no hay una obligación hoy por hoy de entregar un plan de minimización de manejo de residuos, porque se supone que eso debería estar en el estudio ambiental. Entonces, si ustedes son una actividad de hidrocarburos, siempre se le dice actualicen tu plan de manejo de residuos que está en tu IGA para que responda a la realidad de lo que manejas hoy. Por ejemplo, en el caso de residuos, ustedes pueden almacenar solamente hasta 12 meses, entonces, o lo que lleva tu instrumento ambiental. Entonces, te conviene muchísimo actualizarlo. Esos son los datos que se piden en caso de un reporte de derrames, la exigencia de la segregación en la fuente, el almacenamiento de residuos segregados, obviamente de acuerdo a sus características. Y acá yo les he puesto esta lámina porque nuevamente cuando va un supervisor lo que va a chequear en el almacén de residuos peligrosos es compatibilidad química. Entonces, no se olviden, la regla es que todo lo similar se almacena de manera similar, ¿no? Pues un vector más, compatibilidad química, y lo que es diferente se almacena más lejos. Eso es muy importante entenderlo porque señores, si ustedes ponen algunos elementos, digamos, un wipe impregnado con hidrocarburos, con algo que pueda ser un cáustico, un ácido, pueden tener una reacción química y pueden prenderse solamente ellos. Otro tema importante es que van a chequear, en el caso de los grifos, ¿qué es lo que van a chequear? ¿Dónde almacenan sus residuos peligrosos? ¿No? Cualquier caso, almacén de residuos peligrosos tienen que contar con estas consideraciones, ¿no? Acondicionados, techados, ¿no es cierto? Y con los sistemas contra incendios, dependiendo mucho de la magnitud de los residuos que se tengan, ¿no? Pero es muy importante que se tenga en consideración estos aspectos que se va a ver en materia de residuos. ¿Qué otra cosa voy a chequear yo si voy a supervisar? Los 12 meses
Porque tú tienes un registro de residuos y vas a saber cuándo llegó el residuo, en qué fecha, ¿no? El tema de los manifiestos es un punto que se fiscaliza y está sancionado. Estos se tienen que entregar cada 15 días de cada trimestre, ¿verdad? Cuando me dan un manifiesto, cuando yo entrego residuos peligrosos. ¿Quién me lo tiene que entregar? La operadora de residuos. Y esa es muy importante. ¿Cuánto tiempo lo tengo que guardar yo? 5 años. Ahora, ¿qué pasa si no me lo entrega? Si no te entrega en los 10, 15 días calendario, tú obviamente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Informar a la autoridad de fiscalización. ¿Por qué? Porque la autoridad de fiscalización ya es un mecanismo que corresponde para que tú no seas sancionado, sino la sanción va a ir sobre el titular. Otro tema importante es responsabilidad extendida, que acá vamos a ver un poco la exigencia de los RAE. Algunos no le dan importancia, pero los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos tienen que ser dispuestos donde corresponda. Ustedes van a, bueno, antes se podía ir ustedes iban a Movistar o a Claro, tienen sus dispensadores, sus tachitos para residuos tipo RAE, ¿no? Uno va a la tienda y encuentra eso. Estos residuos de aparatos electrónicos están asociados a la responsabilidad extendida que tienen, por ejemplo, tiendas por departamento, tiendas de telefonía, que van más allá de solamente entregarse un producto, sino la responsabilidad de disposición final de ese tipo de residuos. ¿Qué son residuos RAE? Residuos de aparatos electrodomésticos, pequeños electrodomésticos, equipos de informática, computadoras, laptops, cargadores de celular, aparatos electrónicos, herramientas eléctricas o electrónicas, juguetes deportivos o de tiempo libre, aparatos médicos, las máquinas, las cámaras de vigilancia y las máquinas expendedoras, esas para que compramos las gaseosas, bueno, eso también es un residuo RAE. ¿Quiénes están relacionados en los RAE? Tenemos obviamente el Ministerio del Ambiente, que es el que regula, la autoridad de fiscalización, ¿no es cierto? Y tenemos dos sectores importantes, el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Transporte. ¿Por qué el Ministerio de la Producción? Porque él regula a las actividades de comercio interno. O sea, ahí tenemos tiendas por departamento, Sagafa Label, un ejemplo. En el caso de telefonía, el que lo regula es el Ministerio de Transporte, ¿no? Entonces es muy importante esta relevancia de tener esto. ¿Qué es lo que hace el OEFA? Obviamente efectuar el seguimiento y la vigilancia y control y sanción, ¿no?, de aquellos que se encuentran bajo su ámbito de competencia. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿No? Segregar los residuos RAE de los residuos municipales. Los RAE no van al municipio. Hay distritos que se van a encontrar que hay sitios donde ponen acá puede dejar un RAE, ¿no? En algunos sitios como Surco, San Isidro existen y se pueden dejar. En el caso de los generales de sector público, bueno, se deben los trámites para darle la baja respectiva, ¿no? Siempre es responsabilidad de nosotros el manejo de estos RAE. También es importante entender, y no, para que no se confunda, uno es el plan de minimización que cada uno tiene y hay otros planes de manejo de RAE. Estos planes de manejo de RAE solamente las tienen aquellos que son productores de aparatos eléctricos y electrónicos. Por ejemplo, acá tenemos una lista de aquellos que han aprobado ese tipo de planes de manejo de RAE, ¿no? Sony Perú, Hipermercados Totus, Perú, IBM, en fin. Muy bien, entonces, frente a esto que ya más o menos hemos visto rápidamente, tenemos obligaciones sectoriales, son las que vienen de mi reglamento de protección ambiental, en el caso de hidrocarburos, que obligaciones transversales, que tenemos lo que son todo este tema de monitoreo de los estándares ambientales, todo el tema de residuos sólidos, todo el tema de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, entra la fiscalización ambiental. En el caso de la fiscalización ambiental es una función que tiene una entidad de gobierno a través de la cual investiga posibles infracciones. Acá hay un tema relevante que no le he puesto en la lámina, pero es que ustedes lo deben saber. A partir del 2016, la ley de procedimiento administrativo general establece que la fiscalización puede ser coordinada, ¿no?, o puede ser por encargo. Entonces, es un tema muy interesante porque puedo yo, y el OEF ha hecho varios convenios con SUNAFIL, con SINERMIN, con la Autoridad Nacional del Agua, para que muchas acciones de fiscalización sean de manera conjunta, o vaya una de las entidades y haga lo que tendría que hacer la otra entidad pública. Y eso es muy importante porque es un tema visionario para la optimización de recursos del Estado.
¿Cuál es el nivel de multa en Perú? Es hasta 30.000 UITs, antes eran solamente 10.000 UITs, hoy día son más de 120 millones de soles. Es una multa muy alta en toda América Latina. En el caso de la fiscalización, ustedes ya lo saben, eso es el Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental. Es el sistema que regula toda la fiscalización y se encuentra alojado dentro del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. ¿Quién es el rector de este sistema? Es el OEFA, que es un organismo público especializado con personalidad jurídica, que tiene derecho público, ¿no?, adscrito aquí al Ministerio del Ambiente. ¿Qué es lo que va a hacer el OEFA? Va a hacer una acción de supervisión y sanción. ¿Qué es la acción de supervisión? Ir a verificar en campo o en gabinete el cumplimiento de la obligación. Producto de esa verificación, lo que va a suceder, puede iniciarse un proceso sancionado. Entonces, primero, tenemos que tener claro que tenemos una acción de supervisión y por lo tanto tenemos que prepararnos para esa acción de supervisión. En el caso de hidrocarburos, por eso he puesto esta lámina, el OEFA tiene una función muy importante asociada al tema de hidrocarburos. Aparte de la función de supervisión y sanción, tiene la que se llama la función evaluadora. En el caso de la función evaluadora, son aquellas acciones de vigilancia que el OEFA realiza, digamos, a través de su órgano de línea. Y en ese contexto hay un elemento importante que es lo que es la identificación de pasivos ambientales de hidrocarburos. Los únicos pasivos que identifica OEFA para el sector de energía y minas es de hidrocarburos. Obviamente en el futuro también podrá tener otros, pero ahorita solamente tiene hidrocarburos. En el caso de pasivos mineros, lo identifica el mismo Ministerio de Energía y Minas. ¿Qué pasa en la función de supervisión? La función de supervisión es una facultad que tiene la OEFA para realizar acciones de verificación. Estas acciones de verificación es un tema muy importante, se basa en una responsabilidad objetiva, señores. En el caso peruano, nosotros cuando chequeamos una acción de fiscalización, supervisión, lo que nosotros vamos es, ¿tiene o no tiene? Objetivamente. Por ejemplo, si alguien me dice, ingeniera, mira, yo tenía que haber monitoreado, pero no pude contratar a la empresa, no teníamos dinero, bueno, eso en realidad no es lo que el OEFA va a ver. El OEFA va a decir ya, ¿tienes o no tienes el monitoreo? Si no lo tienes, bueno, simplemente es sujeto a sanción. Porque en el caso peruano la responsabilidad es objetiva, es simplemente blanco y negro. Ahí no hay un tema de analizar intencionalidad, nada, simplemente tiene o no tiene. Y por eso es muy importante, cuando uno tiene las obligaciones ambientales, cumplir las obligaciones ambientales. Ahora, ¿de dónde le vienen estas obligaciones ambientales? Ya lo dije al comienzo de clase, las obligaciones ambientales vienen de la legislación ambiental, de los instrumentos de gestión ambiental, de las medidas que la OEFA puede mandar o otras. Por ejemplo, un incentivo que aprobado por OEFA también genera obligaciones ambientales. Entonces, vamos a tener 4, digamos, fuentes de obligaciones ambientales. En el caso de la supervisión, son de 2 tipos. La supervisión en función de la programación o en función del lugar donde se realiza. Cuando yo hago una supervisión, puede ser lo que se llama supervisión regular o supervisión especial. ¿Qué es una regular? Cada año el OEFA hace, igual que todas las entidades de fiscalización, hace su planefa. ¿Qué es su planefa? El listado de las actividades de supervisión y fiscalización de ese año. Y obviamente las de evaluación. En el caso de que yo vaya, por ejemplo, yo programé ir al grifo La Libertad en abril, muy bien, esa acción de haberlo planificado y aprobar mi planefa es una supervisión regular, porque yo estoy así cumpliendo el cronograma, las actividades, digamos, planificadas en mi planefa. En cambio, cuando ocurre un evento, un derrame, una denuncia de un poblador, eso es una supervisión especial. Yo como EFA, yo cuando estaba en OEFA, yo como EFA, ¿qué hago? Voy a un requerimiento así, no programado. Eso es una supervisión especial. En la práctica, la experiencia de estar en OEFA es que siempre, cuando hay esos periodos muy largos o fiestas festivas, normalmente se tiene mucha supervisión especial. ¿Sí? Ahora, la otra situación es en función del lugar donde se realiza. Yo puedo tener una supervisión de gabinete o una supervisión in situ. ¿Qué es una supervisión en gabinete? Yo estoy en la oficina en la OEFA y yo verifico información del titular.
Y como consecuencia de esto, yo puedo, antes de la norma del 2019, iniciar un pase. Sin embargo, hoy por hoy, lo que sucede es que no necesita un espacio de tiempo para que el titular pueda subsanar esa inquietud que uno puede tener. Imagínense, ustedes están en gabinete, en el OEFA, y hacen una revisión. Y encuentran que él mismo entrega análisis de laboratorio, donde supera un límite máximo permisible en el tema de hidrocarburos. Ustedes no necesitan ir a campo. Técnicamente, con el informe, ustedes están haciendo han visto un incumplimiento. Entonces, ¿qué hacen hoy por hoy la norma? Establece que se le comunique al titular para que él tenga un espacio-tiempo para subsanar. Puedes ver que hay un error de laboratorio, en fin, alguna situación por lo cual se tiene ese nivel de información. Ese tipo de supervisión se llama de gabinete. Lo hago en la oficina del OEF. Pero también puedo tener una supervisión in situ, o sea, voy al mismo grifo, a la misma refinería, al mismo transportador de gas, voy a campo y verifico qué cosas, sus obligaciones ambientales. Entonces vamos a tener, en función de la programación y en función del lugar donde se realiza. Esta última directiva del año 2019, como les conté, la 006, establece cosas muy interesantes, ¿no? Una de las más importantes está este tema de orientación basada en riesgos. Siempre todo el mundo dice, el OEFA va y no fiscaliza todas las áreas. Es que no lo va a hacer por un tema de optimización de costo de eficiencia. Yo voy a ir a las zonas más críticas dentro de la zona de supervisión. Si yo estoy yendo a un grifo, ¿qué voy a ver? Voy a ver la zona del tanque, voy a ver la zona de producidos peligrosos, ¿verdad? Eso es los puntos de monitoreo. Si voy a una refinería, voy a hacer lo mismo, ¿verdad? Yo voy en una refinería, voy a ir al almacén de sustancias químicas, o sea, no me voy a ir a la zona de administración ni al comedor, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante entender que la fiscalización va a ser orientada en función de riesgo. Y otro tema muy importante, la supervisión se basa en evidencia, no se olviden, es objetiva. Tiene que verse un nivel de profesionalismo en la acción. Entonces, y ahora vamos a ver que también el OEF ha sacado lo que es esta supervisión orientativa, ¿no? Que lo vamos a ver ahorita. Muy bien, entonces yo voy a hacer mi supervisión, voy a hacer mi planificación, si yo voy a abrir un grifo, no se olviden que los grifos iniciaron con EIAs, algunos con PMAs, Plan de Manejo Ambiental, que eran como especie de regularizaciones. También algunos grifos iniciaron con una DIA, y ustedes van a ver que hay un grifo que puede tener 4 o 5 días, porque empezó con una DIA, luego, por ejemplo, la DIA para combustibles líquidos, Sandra, la DIA para combustibles gaseosos, y luego hizo algunos otros cambios. Entonces en verdad tiene muchos instrumentos ambientales, ¿no? Entonces, o ITS, informes técnicos sustentatorios. Lo primero que uno tiene que hacer es ver todos los instrumentos que tiene, ¿no? Tengo una DIA, un ITS, un plan de abandono, y en base a eso yo no hago una matriz de obligaciones, que es lo mismo que va a hacer la autoridad de fiscalización. La autoridad de fiscalización que va a tomar los instrumentos ambientales, va a revisar los reportes de monitoreo, ¿verdad? Va a revisar si hay denuncias del grifo o de la empresa de hidrocarburos, del lote petrolero, va a revisar si ha habido una acción de supervisión antes, y si ha habido una reunión de supervisión antes, una supervisión, va a chequear el acta de supervisión. Y de pronto en esa acta se quedó algunos compromisos pendientes, algunas acciones de medidas preventivas. Eso es lo que yo voy a hacer cuando vaya a supervisar esta empresa o este grifo, ¿no? Es muy importante que uno se dé cuenta que eso es una planificación. Muy bien. ¿Qué tema relevante? Todas las empresas tienen que dar las facilidades de la OEFA para el ingreso, porque si no hay esa forma de ingreso, lamentablemente no se puede hacer una acción de supervisión. Esto es lo que les comenté antes. La acción de supervisión orientativa está diseñada justamente para, si tú eres una empresa, que es la primera vez que yo voy a ir como OEFA, ¿verdad? Y entonces, y eres algo pequeño, una empresa chiquita, ¿no es cierto?, mediana empresa, microempresa, yo lo que voy a hacer simplemente, esta acción voy a hacer un tema más con fines orientativos, más que punitivos. Sin embargo, si yo veo de que hay una acción de riesgo, ¿verdad?, algo muy, muy grave, obviamente yo sí voy a imponer una medida administrativa. O sea que es muy interesante porque este concepto de orientativo es algo nuevo que recién ha aparecido en la norma del 2019. ¿Cuáles son las obligaciones del supervisor? O sea, del que va a ser, la más importante es que tiene que identificarse.
Otro tema importante es que se somete a las reglas de seguridad ocupacional de la empresa donde va a ir, ¿verdad? No es que puede andar por donde quiera, sino tiene reglas de seguridad. En el caso de lotes petroleros, por ejemplo, se les hace la charla de inducción, tiene que llevar equipos de protección personal, ¿no? Todas aquellas reglas que establezca las tiene que cumplir, ¿verdad? Tema muy importante, tiene que actuar de manera imparcial. Acá no puede haber conflicto de interés. Si yo voy a fiscalizar un área, supervisar, tiene que ser, pues, no va a ser una empresa donde esté trabajando un familiar, porque ahí pierde objetividad, ¿no? Tema muy importante, el supervisor tiene que guardar reserva de lo que ubica y lo que encuentra en su acción de supervisión. Esta supervisión va a generar lo que es una acta de supervisión. En el acta de supervisión que establece un contenido, ¿no es cierto? Esta acta de supervisión debe estar la firma del supervisor, cuál fue la unidad fiscalizable, el distrito, la ubicación, qué componente se verificó, cuál fue la evidencia, o sea, toda esa información tiene que estar en el acta de supervisión. Antes, y es un tema que siempre tienen que saber, normalmente antes, para que sea válida el acta, hace muchos años, ¿no? En la época de 1000, tenías que esperar que el titular la firme. Y por hoy, si no la firma no hay problema, igual sigue siendo válida. Es mucho mejor que si alguien cuando va a un supervisor hay cosas que él observa, que de pronto no está cumpliendo el protocolo o lo que corresponde, uno lo pueda colocar en el acta, ¿verdad? Entonces, para que sea, digamos, equilibrado la forma de la lectura del acta. Ahora, en esta opción de fiscalización, de supervisión en campo, ¿qué es lo que voy a encontrar? Normalmente puedo encontrar dos tipos de incumplimientos, incumplimientos leves o incumplimientos trascendentes. El incumplimiento leve está asociado a un riesgo leve, que no hay daño al ambiente. En cambio, un incumplimiento trascendente puede haber daño al ecosistema, a la biodiversidad, a la flora y fauna. Este es un diagrama sencillo, ¿verdad?, de una acción de supervisión. Hay una preparatoria, ¿verdad?, todos los instrumentos ambientales, yo tengo que revisar el reglamento de protección ambiental de hidrocarburos, tengo que revisar sus vías, todos los documentos, estudios ambientales que tiene, voy a hacer una supervisión en campo, detecto incumplimientos y hago un acta de supervisión. Si lo que yo le pido es algo que puede ser subsanado, por ejemplo, una información que requiere, le digo 30 días o 10 días y me lo otorga, simplemente esto va a archivo. Pero si es que el incumplimiento detectado es trascendente, obviamente genera un informe de supervisión que esto va hacia al siguiente nivel. En el caso de hidrocarburos, por ejemplo, y eso también pasa a otras actividades, en el momento de la supervisión puede haber 2 medidas o hasta 3 medidas que normalmente hemos visto en hidrocarburos. Los mandatos de carácter particular, que son aquellos en los cuales el OEFA puede imponer una acción de monitoreo. Nos hemos visto que algunos le piden a los grifos o a plantas de explotación, que piden que hagan un monitoreo, ¿no? Un mercurio, o sin el elemento que ellos consideren, porque eso les va a afianzar la eficacia de la fiscalización ambiental. Pero también hemos visto que en algunos casos también han impuesto medidas preventivas. ¿Qué es una medida preventiva? Puede ser una clausura, una paralización temporal, un decomiso. En el caso de medidas preventivas más claras que yo he visto, ha sido muchos casos en minería, ¿no es cierto?, donde la empresa minera empezó a construir un ITS, llega el OEFA, edifica en campo, y se da cuenta que donde está construyendo no era donde estaba aprobado el ITS. Y entonces, ¿qué hizo? Mandó a la demolición de esa área, ¿no? Y que se ubica donde corresponde. Entonces, porque estaba muy cerca de un cuerpo de agua. Entonces, esas condiciones son medidas preventivas que el OEFA puede imponer. También puede imponer, por ejemplo, la actualización de un estudio ambiental, y eso sí hemos visto en hidrocarburos, ¿no? Una empresa petrolera tiene un PAMA, su PAMA es muy antiguo, en verdad, todos los PAMA son antiguos, sus medidas ambientales no son tan eficientes como en la actualidad, entonces el OEFA le ha impuesto que haga una actualización del PAMA, y eso es posible porque el Ministerio del Ambiente dice que sí se puede hacer, y ya la titular está en proceso de hacer esta elaboración. Entonces, las 3 medidas ambientales aplican fácilmente, también las 3 medidas de administrativa del OEFA aplican a las actividades también de hidrocarburos. En el caso de la función fiscalizadora y sancionadora, es distinto al tema de la supervisión. En la supervisión yo puedo tener supervisión incumplimientos leves e incumplimientos trascendentes. En el caso de la función supervisora, yo lo que tengo es
niveles de sanción. La sanción puede ser leve, grave o muy grave. Y esta diferencia viene desde la Ley General del Ambiente, el artículo 136 de la Ley General del Ambiente. ¿Qué pasa con el tema del proceso sancionador? Acá ha habido un cambio este año, muy chiquito en la 027. Tenemos la imputación de los cargos, ¿no es cierto? Yo encontré que no hice una buena gestión de residuos sólidos, entonces yo le imputo un cargo, incumplimiento de no hacer de acuerdo al plan de manejo de residuos, y el titular tiene 20 días hábiles para poder descargar. Si es que él demuestra con documentos que no es lo que la imputación que no tiene, ese procedimiento puede ir a archivo. Si es que él no puede demostrar eso, ¿no es cierto?, pasa a la siguiente etapa, que es la etapa de decisión. En este momento, nuevamente la OEFA, si es que él considera, o el titular mismo, puede pedir una audiencia oral. Esta audiencia oral, ¿para qué le permite? Que él pueda exponer en detalle, digamos, aquellas atenuantes o situaciones, o, digamos, responda, ¿no?, por el incumplimiento que se le está, digamos, imputando. Este tema es muy importante porque con esta audiencia oral puede ser el caso que pueda irse a una disminución de la multa o de la sanción, ¿no? Normalmente después de esto viene la resolución final, ¿verdad? Y entonces en ese momento el titular podrá ser sancionado con la multa que la OEFA considera de manera bastante bien técnica. Acá hay un tema muy importante porque en el caso de la OEFA, eso es el único, digamos, en América Latina, que tiene un cálculo de multa muy técnico. Un cálculo de multa con una fórmula matemática que establece este nivel de cálculo. Ahora, ¿qué es lo que pasa si yo no estoy de acuerdo con la multa, ¿no? En cualquier caso, yo puedo apelar ante el Tribunal de Fiscalización Ambiental. Igual, si la OEFA me pone una medida preventiva, un mandato de carácter particular, como lo que hemos visto antes, también siempre puedo apelar al Tribunal de Fiscalización Ambiental. Solamente que hay un detalle en el tema de multas, es que si por ejemplo yo apelo, eso no significa, y en algunos casos sucedía eso, que el OEFA, bueno, en la época de Finalimas, se le imponía una multa de una cantidad de UITs, el titular se iba al Poder Judicial y apelaba en el Poder Judicial, no impugnaba, y entonces ¿qué hacía? Se paralizaba el cobro de la multa. Hoy por hoy, por la ley 30.011, desde hace 2013, no es así. Simplemente, ¿qué es lo que sucede? Si tú quieres apelar, igual primero pagas tu multa y después vas a apelar al Poder Judicial. Entonces eso cambió muchísimo ya la necesidad de la apelación de las empresas, ¿no? Entonces, nuevamente, en el caso de sectoría que vimos en las primeras láminas, las obligaciones pueden ser sectoriales y transversales. ¿Y el OEFA qué ha hecho? El OEFA ha hecho tipificaciones. Acá vamos a ver ya tipificaciones específicas para el tema de hidrocarburos. Primero vamos a ver tipificaciones transversales que me van a aplicar a mí si yo soy una actividad de hidrocarburos, y luego tipificaciones específicamente para la actividad de hidrocarburos. La primera tipificación transversal tenemos el Resolución del Consejo Directivo 06 del 2018. Eso nosotros trabajamos en el 2013, la primera versión, es una actualización de esto, que está asociado a los instrumentos de gestión ambiental, ¿no? El incumplimiento de los instrumentos de gestión ambiental, lo máximo, si se desarrolla una actividad que no tenga estudio ambiental, lo máximo que se le puede imputar es una sanción monetaria de 30.000 UIT, o sea, más de 120 millones de soles. Y en el caso que yo no haga la actualización de mi estudio ambiental del sector de hidrocarburos, mi multa, y esta es una multa transversal también, son 6.000 UIT. Si yo no tengo la comunicación que entregué en el momento que iba de acuerdo al CIA dentro de los 30 días hábiles posteriores al inicio de actividades, tengo 1.500 UIT. Es un tema muy importante, ¿no? Ahora, solamente acá hay una referencia que deben tomar en cuenta, ¿no? Si bien es cierto, la multa dice 30.000 UIT, pero no es que le van a poner 30.000 UIT a todo, porque hay un principio de razonabilidad. Por lo tanto, en el caso peruano, la multa es hasta el 10% máximo, el 10% de tu facturación anual. Si tú tienes 1 millón de pago, lo máximo que te pueden sancionar es por
100.000 soles, pero no pueden ir más allá, convertidos a UITs. En el tema de la tipificación del LMP, no se olviden, los LMP están tipificados hasta 25.000 UITs. ¿Por qué? ¿En función de qué? En función de la gravedad del parámetro, ¿no? Y de la cantidad de exceso. No es lo mismo, por ejemplo, que ustedes tengan un exceso de aceites y grasas en el agua que de pronto que tuvieras arsénico. Por eso que la norma del LMP dice, si es un parámetro de alto nivel de contaminación, cancerígeno, en fin, la sanción es más alta que si fuera uno menos impactante en el nivel de toxicidad. Igual, si tú superas un punto, es igual que superar un 10%. Imagínense, yo supero aceites y grasas, el valor es 5, y yo superé en 6. No es lo mismo que yo tenga arsénico, que el valor sea 100, y yo tenga 1000, y que muchísimas veces más. Y por eso es que existe esta norma de un tema transversal. El otro que tenemos es el tema de la 035, que este es para hidrocarburos, que establece que durante el ejercicio yo no he entregado la información de acuerdo a la Reglamento de Protección Ambiental de Hidrocarburos, no se olviden, este 2015, y la última versión son 10 UITs, ¿no? Entonces acá tenemos una tabla de todas las tipificaciones de hidrocarburos para el OEFA, ¿no? Tenemos una doctora en caso de siniestro o emergencias, puede ser una multa muy grave que puede llegar hasta 2.000 UITs. En el caso de hidrocarburos, las multas pueden ser hasta 5.000, 10.000 UITs. Otra tipificación que tenemos, otra tipificación que nosotros tenemos en el caso de hidrocarburos, no se olviden, tenemos el de transversal, primero de instrumento de gestión ambiental, luego tenemos el del MNMP, luego tenemos el sectorial, luego tenemos el tema por el tema del fondo de contingencia. Entonces, bajo estas tipificación de infracciones, viene el cálculo de multa. ¿Cómo se le calcula la multa? Primer tema importante, la multa puede ser solamente máximo el 10% de tu actividad, ¿no? De tu facturación anual, no puede ser más allá. Pero aún así, para tener el valor numérico es a partir del beneficio ilícito más el valor del daño ambiental entre la probabilidad de detección por los factores desatendientes y agravantes. ¿Qué es el beneficio ilícito? El beneficio ilícito es lo que yo dejé de gastar. Imagínense, yo tenía mi grifo y tenía que haber tenido mi área de residuos impermeabilizada. Muy bien, esa área que no estuvo impermeabilizada es mi beneficio ilícito, ¿verdad? El cálculo del valor del daño ambiental está asociado a la evaluación económica ambiental. En el caso peruano, hoy por hoy, el valor se hace 0, porque normalmente, como hay muchas metodologías de cálculo de daño ambiental, hay una guía del Ministerio del Ambiente, sin embargo, es muy difícil su cuantificación, ¿no? Y eso puede ser un poco discrecional porque hay mucha subjetividad. Por eso que hoy por hoy las multas le ponen un valor de 0 y solamente calculan a partir del beneficio ilícito. El beneficio ilícito nuevamente es aquello que yo dejé de gastar. Imagínense, yo tenía mi refinería de petróleo y tenía que haber puesto una planta de tratamiento de agua. Ya, pero dije, no lo voy a poner. Ese cálculo de la planta a nivel de precio de mercado es mi beneficio ilícito. Muy bien. ¿Qué otro elemento tenemos? Probabilidad de detección. ¿Qué es la probabilidad de detección? Son valores que la OEFA le asigna en función de la posibilidad que yo como supervisor lo pueda identificar. Imagínense que yo tengo un grifo en Lima, ¿verdad? En Lima yo puedo ir en cualquier momento, lo identifico, el valor se hace, y pueden poner valor de 1. Por lo tanto, la multa tiene un valor diferente. En cambio, si yo tengo el mismo grifo, pero no lo tengo en Lima, tengo que ir hasta, no puede Cerro de Pasco o Puno, el valor se hace mucho más pequeño. ¿Por qué? Porque es poco probable que yo detecte la infracción. Entonces, los valores de probabilidad de detección van desde 0,1, 0,5 y 1, ¿no? Tiene un rango de valores que OEFA le va a asignar. Y por último, tenemos los factores agravantes y atenuantes. Acá es muy importante porque es el único elemento en el cual el titular podría bajar su multa. ¿Qué son valores agravantes? Son aquellos en los cuales yo no hice nada. Yo tuve un derrame,
¿qué importa? No lo voy a limpiar. ¿Qué me importa que siga aumentando? Ese es un factor agravante. Aumenta mi multa. En cambio, un factor atenuante es un valor negativo que lo que va a hacer es reducir la multa. ¿Por qué? Si yo al toque tuve un derrame, limpié todo, yo tengo un atenuante. Entonces, por eso es muy importante que yo como titular me dé cuenta que frente a una infracción, a un evento, puede haber una multa, pero yo tengo una posibilidad de reducirla cuando yo tengo un buen valor en valores atenuantes. Es un ejemplo de un cálculo de multa, de una fiscalización que hizo EFA a una empresa minera, en el cual va en diciembre del 2010, ¿no es cierto? Y ubica de que falta el sistema de recuperación de gases. La empresa minera le dio, EFA le dijo ya, tienes que poner tu planta, y la empresa minera después de un año le dijo, ya tengo la planta instalada. Obviamente, ¿cómo lo calculó? Precio de mercado, $66,000, lo que cuesta el lavador de gases, los meses que se demoró, una conversión de unidades, cálculo económico, y llegó hasta un valor de 30,000 soles, que al convertirlos en UIT en el año 2013, que era 3.700 la UIT, le salió 8,18 UIT. Los factores atenuantes y agravantes, nuevamente señores, los atenuantes son negativos, reducen el tema de la multa, 146, por lo tanto el beneficio ilícito fue 8,18, probabilidad de detección fue 0,50 y factores atenuantes y agravantes fue 146. Este cálculo, hay dos ejemplos interesantes que está en la metodología que OEFA tiene disponible en su website, a partir de lo cual sale el cálculo de multa. Acá salió 23,89 UT. ¿Ustedes creen que de ahí de frente se cobra? No. Una vez que uno pone 23,89, tiene que contrastar con el 10% de la facturación anual. Si está por debajo, esa es tu multa. Si está por encima, lo máximo que vos podés cobrar es hasta el tope de 10%. Y por último, vamos a ver rapidito las funciones de la OEFA, función normativa, que establece aquellas regulaciones que OEFA puede dictar. Y en este caso, para el sector hidrocarburo, tenemos todas las tipificaciones completas de OEFA. Obviamente podría actualizar con las últimas reglas que tenemos nosotros. ¿Qué es lo que ustedes tienen que revisar hoy? El plan EFA, es el planificación a través del cual la OEFA va a fiscalizar este 2020. Establece en función del riesgo, las denuncias ambientales recibidas, los conflictos socioambientales, otros motivos que la OEFA obviamente en su competencia puede darse. En este momento, los criterios de riesgo ambiental para las actividades de hidrocarburos que OEFA tiene es proyectos de exploración de hidrocarburos con riesgos de conflictos socioambientales, es una prioridad, riesgo de afectación a los componentes ambientales producto de derrames o fuego de hidrocarburos, riesgo de afectación a los componentes ambientales, riesgo de afectación a las áreas naturales protegidas por el Estado. No se olviden que en algunas actividades económicas de hidrocarburos, los T8, en algunos casos, tenemos actividades de hidrocarburos en áreas protegidas y expedientes con presuntas infracciones sancionables con riesgo moderado y significativo. Entonces, esas son las prioridades para el OEFA en este año. Acá hay un link, pueden bajar el plan EFA 2020, el OEFA tiene tal vez este año esperemos que se pueda avanzar, pero la coyuntura tampoco no es muy favorable. Tiene una proyección de hacer más de 156 evaluaciones ambientales, que son esas evaluaciones del entorno, 4.279 supervisiones, y dentro de ellos hay un paquete importante también del sector hidrocarburos. Uno de los sectores que tiene mayor intervención OEFA obviamente es en tema de estaciones de servicio, porque hay muchísima cantidad de estaciones a nivel nacional. El tema del terminar con los expedientes, 3.360 expedientes, ¿no?, priorizados para la actividad. Ahora, ¿cómo es que yo puedo llegar a OEFA si tengo una denuncia ambiental por una actividad de hidrocarburos o cualquier otra actividad? Yo entro a SINADA, que es el Servicio Nacional de Información de Denuncias Ambientales. Ahí, en el marco de lo que me establecen, me va a salir un formato. Yo lleno el formato, puede ser anónimo, y yo puedo colocar ahí mi denuncia ambiental. Lo que debe quedar claro es que la denuncia no significa inicio de un proceso administrativo sancionador, sino que lo que va a originar es que el OEFA vaya a verificar en campo lo que es motivo de denuncia para ver si es que amerita un procedimiento y confirmar si es que es sujeto de sanción. Y finalmente, yo les sugiero, este librito que ven acá en la pantalla es un libro verde
pueden ponerlo por el mismo página de la OEFA, Jurisprudencia Ambiental. Tienen capítulos, tienen como 6, 7 casos de hidrocarburos, de incumplimiento de actividades de hidrocarburos, como el OEFA, el tribunal ha resuelto, por ejemplo, en manejo de residuos sólidos, en actividades, en el incumplimiento de límites máximos permisibles para la actividad de hidrocarburos. En realidad, el libro tiene para minería, hidrocarburos, pesca, electricidad, y ustedes pueden revisar, hay casos de sanciones que han habido por la Autoridad de Fiscalización Ambiental. Finalmente, ¿quién es el Tribunal de Fiscalización Ambiental? Es la autoridad que ejerce como segunda y última instancia administrativa. Cuando a mí me hacen una acción de supervisión en temas de hidrocarburos, va el OEFA, me pone una medida preventiva, una multa, lo que sea, yo puedo apelar. Mi segunda instancia es el Tribunal de Fiscalización. Si el tribunal resuelve a favor mío o a favor de OEFA, ya la vía administrativa se agota. Ahí ya no es por la vía administrativa, sin perjuicio que se pueda tomar una decisión de por la vía penal. ¿Qué es lo que hace el Tribunal de Fiscalización Ambiental? Resuelve en segunda instancia todos los temas de supervisión y fiscalización. Tramita todas las quejas, elabora propuestas normativas a fin de mejorar los procesos a cargo. Finalmente, ¿qué es lo que les dije al comienzo? Tenemos un nuevo enfoque en la fiscalización ambiental, la fiscalización en realidad. La OEFA ha hecho convenios con SUNAFIL, con la Autoridad Nacional del Agua, con OCINALMIN, de tal manera para que vía convenio, pues de manera coordinada, podrán supervisar el cumplimiento de obligaciones ambientales y laborales, en el caso de SUNAFIL, de manera coordinada o por encargo, ¿no? Eso es algo que va a llevar en los próximos años un desarrollo, digamos, de las acciones de fiscalización más organizadas a nivel del Estado peruano. En el caso de hidrocarburos, solamente para recordarles, tenemos un reglamento de protección ambiental, tenemos un LMP, de los cuales emanan regulaciones sectoriales, tenemos regulaciones transversales que tienen que chequear, que es residuos sólidos y el ECA, ¿verdad? Con lo cual, en base a esto es lo que la autoridad de fiscalización va a poder hacer una acción de control. Cualquier consulta, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Más que clara su exposición. Bueno, en todo caso, mientras esperamos de repente que los chicos coloquen sus preguntas en el chat, yo tenía un par de consultas. Era respecto a lo que mencionaba usted sobre la supervisión orientativa. ¿Esta se da obligatoriamente en mediana y pequeña empresa? Y si es que solo se realiza una sola vez, o pueden ser, o sea, las primeras supervisiones. No, la regla es que sea aquella empresa que lo deja no haya ido antes, y nuevamente está focalizada sobre pequeña empresa, ¿no? Micro y pequeña empresa, para aquellas chiquititas, porque en realidad las empresas grandes como que tienen, digamos, la posibilidad de conocer más las obligaciones ambientales. Pero también queda claro de que, y es bien interesante, porque en el 2019 se hablaba en nada de micro y pequeña empresa, como que fuera solamente para producir. Pero en el 2020 ya aperturan aquellas actividades pequeñas, pero que la OEFA no haya ido nunca antes a supervisar. O sea, si yo soy algo que antes no ha ido a OEFA y soy pequeño, posiblemente podría encajar dentro de una orientativa. Perfecto. Bueno, tengo una consulta más. Es que Sí. en el caso de que OEFA desee fiscalizar, por ejemplo, el cumplimiento de las LMP, o sea, por sector o por actividad, mejor dicho, ¿existe una lista oficial de parámetros que se pueda evaluar o se tiene que basar estrictamente en lo que es su instrumento de gestión ambiental? Ok. A ver, sin tener la pregunta, me están preguntando si es que va por la lista del MP o porque lo que dice el estudio ambiental, ¿eso es? Claro, o sea, supongamos que, por ejemplo, una empresa de hidrocarburos que utilice cierto insumo para lo que es la purificación, no sé, del petróleo en sí, que no esté, Ya. que no haya sido identificado en anteriores supervisiones En el de MP. OEFA. Exacto, que no lo tenga, que no tenga conocimiento de él, pero está en su instrumento de gestión ambiental. ¿Lo tendría que verificar OEFA o solo tendría que basarse en la Sí. normativa? A ver, sí. A ver,
En realidad, ahí tenemos justamente hemos tenido un caso bastante, una consulta parecida a esa, porque en realidad lo que ocurre es que yo debería cumplir todo lo que dice mi estudio ambiental y lo que dicen mis reglas de protección ambiental. A veces ocurre que cuando se han aprobado los estudios ambientales, como les conté en grifos, antiguamente, se aprobaba con un montón de parámetros. A veces se aprobaban con parámetros que ya ni siquiera, como yo le dije, gases de combustión. Entonces, ¿qué sucedía? El problema del titular, que el titular decía, pero ¿por qué yo tengo que seguir cumpliendo? Lamentablemente, si usted es tu estudio ambiental, tienes que cumplirlo. Si es que el estudio ambiental te dijo que, no sé, mira B o C o el componente, parámetro que sea, si usted es una obligación, se convierte en una aplicación fiscalizable. Pero también adicionalmente tenemos otro tema que salió también no hidrocarburos, salió más en electricidad, porque había algunas actividades económicas que, por ejemplo, en el caso eléctrico, había una frecuencia determinada en el LMP. En electricidad la frecuencia es diaria, es mensual. Pero en el estudio ambiental ellos habían puesto trimestral. Entonces el OEFA nos preguntó a nosotros como Energía y Minas, dime, ¿a quién le hago caso? ¿Al estudio ambiental o a la norma? Entonces, en ese caso queda claro que lo que tiene que hacerle caso a quién es, a la norma. Es decir, imagínense que fuera al revés, que el estudio ambiental dijera que yo puedo vertir mis residuos al río. No lo podría hacer, ¿no es cierto? Porque eso iría en contra de la norma de residuos. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber. Si el parámetro está en tu estudio ambiental y no contraviene ninguna norma y está en tu estudio ambiental, tú tienes que monitorearlo, porque va a ser sujeto a sanción de eso. Si eso no lo ha pedido antes, puede ser que no se haya dado cuenta. Ahora, lo que también puede suceder, y que lo he puesto en las láminas, es lo que se llama la figura de mandato de carácter particular. ¿Qué cosa es un mandato de carácter particular? Es una medida administrativa que la OEFA puede imponer a un titular para que haga un monitoreo adicional de un parámetro que no está en su estudio ambiental. Yo he visto que puede ser también un estudio. Por ejemplo, yo soy OEFA, yo tengo dudas de lo que estás monitoreando, entonces yo sí te puedo decir, mira, necesito que monitorees tal cosa. Obviamente debidamente sustentado técnicamente, pero sí lo puede pedir. Y eso se llama mandato de carácter particular. Y lo ha hecho. Ha pedido monitoreos o estudios complementarios a la certificación ambiental. Lo que sí debe quedar claro, que ese mandato de carácter particular no significa una obligación que tiene que hacer todos los meses o todos los años, sino que es una medición puntual y que terminando la medición yo le entrego a la OEFA. No se convierte en una obligación ya permanente. ¿Mm? Perfecto, ingeniera. No sé si puede visualizar en el chat, hay dos preguntas más. Ay, No no, sé ¿cómo visualizo el chat? ya. En la parte superior, donde está la serie de Sí. opciones de invitar participantes, compartir pantalla, hay, Que te bueno, abajo. ahora creo que está abajo, creo que no, vuelva, o finalice, póngale escape. Sí, ya lo estoy en Escape. ¿Acá? No. No. Ya, sí, ahí, finalizar la presentación. Ya. Ahora regresa a la plataforma Ya, Zoom. salgo. Ya, Regresa a la plataforma Zoom. espérate, ya estoy en Zoom. Ya, perfecto. Entonces le va a salir en la parte de abajo un icono donde dice chatear. No sé si le sale. Ajá, sí, está en Ya. chat. Y acá dice, Dele sí, clic. estamos, ajá. Sí, Ya, es ya, como ya. dice de Julio Zúñiga. Exacto. ¿Sí? Sí, Ajá, allá. ¿Cómo? Y la Dirección Regional de Energía y Minas y las otras entidades regionales, ¿cómo participan en la materia de fiscalización ambiental? ¿Cuáles son los criterios para cerrar las operaciones de un titular ya? Primero empecemos por el tema de cerrar la operación. En el caso de hidrocarburos, yo tengo un cierre de operación. En el caso de hidrocarburos se llama abandono. Cierre más se utiliza en minería, ¿no? En minería ustedes van a ver el término plan de cierre. En cambio, en hidrocarburos se llama plan de abandono. En el caso de hidrocarburos existen 4 supuestos en los cuales yo voy a entregar un plan de abandono en mi autoridad competente. El primero de ellos es por vencimiento del contrato. En el caso peruano, la actividad de hidrocarburos, cuando es exploración y explotación, lotes petroleros, se hacen vía contractual, que lo firma Perupetro. Y entonces, los contratos de Perupetro son por 30 años en hidrocarburos y 40 años en gas, la explotación de gas. Entonces,
Si yo estoy 5 años antes del vencimiento de mi contrato, yo tengo que entregar al Ministerio de Energía y Minas un plan de abandono. Y este plan de abandono tiene que tener 2 criterios importantes, que es lo que han puesto ahí. ¿Cuáles son los criterios? 2 temas importantes. El primer criterio tiene que establecer cuáles instalaciones van a ser sujetas a abandono, o sea, qué cosa es lo que voy a retirar, qué es lo que voy a sacar del lote petrolero, y también tiene que tener qué sitio voy a remediar, qué zonas impactadas por hidrocarburos voy a remediar. Entonces, esos 2 elementos son claves para los planes de abandono de exploración y explotación. ¿Qué pasa? Ese es un supuesto. El otro supuesto puede ser un grifo. Imagínense, yo tengo mi grifo y mañana me quiero ir. Entonces tengo que entregar un plan de abandono también a mi autoridad, digamos. En el caso de grifos, la autoridad competente son los gobiernos regionales, las DREN de los gobiernos regionales. Y en el caso de Lima, todavía lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque todavía no le hemos podido entregar, que es un proceso todavía en trámite, a la Municipal de Lima, que sea la autoridad competente para la evaluación de los grifos. Pero a nivel de las regiones, ya sea en Arequipa, en Puno, en Loreto, son los gobiernos regionales los que hacen estas evaluaciones de los planes de abandono de estaciones de servicio, o sea, de grifos. ¿Está bien? Ese es el segundo supuesto, ¿no? Primer supuesto, que sea término de contrato. Segundo supuesto, que yo de manera voluntaria me quiero ir. Pero también hay otro supuesto importante, que la autoridad de fiscalización vaya y vea pues que está más de un año que no ha sido usado, ¿no? Entonces, la autoridad disponga un abandono de una instalación. Entonces, ¿cuáles son los criterios más importantes? Son que consideren en el abandono, que es algo que pedimos siempre, qué cosa va a retirar de instalaciones. Va a retirar el tanque, los surtidores. En caso del lote petrolero, voy a utilizar mi batería, mis cosas API, dependiendo del tema de la operación. ¿Qué más tengo que chequear? Sitios contaminados. Tengo que hacer una caracterización de los sitios. ¿Qué significa? Tengo que ver qué concentración está, de qué parámetro de extracción está en el suelo impactado. Tengo que saber el volumen del suelo que voy a remediar, ¿no es cierto? Ese es un tema muy importante para el CIE. Segundo tema importante, me preguntan, ¿qué pasa con las DREN en materia de fiscalización ambiental? Acá hay un tema diferente a la certificación. En el caso de la certificación ambiental, tuvo un proceso interesante. A nivel regional, el Ministerio de Energía y Minas transfirió la certificación ambiental a los gobiernos regionales. O sea, transfirió la evaluación ambiental a los gobiernos regionales. Sin embargo, en el momento que ocurre como yo les conté en clase, ¿no? Nació primero Energía y Minas como fiscalizado y después de ahí, ¿quién nació? OCINER. Yo estaba en OCINER. Nació OCINER. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Energía y Minas le pasa la función de fiscalización a los OCINER. Pero cuando se la pasa, en ese momento no hay una descentralización a las regiones. Por eso es que la OEFA, a nivel de regiones, OEFA supervisa. Entonces ustedes siempre van a ver esta cosa extraña, ¿no? Aprueba el estudio ambiental, el gobierno regional, ADREN, pero lo fiscaliza OEFA. Es como en Lima, ¿no? Nosotros aprobamos el estudio ambiental de los grifos y lo supervisa OEFA, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no había una transferencia de funciones. Cuando le entregan a los CINER, le entregan todo sin transferencia de funciones. En cambio, distinto a lo que pasó en minería. En minería sí hubo una transferencia tanto de la certificación como de la fiscalización en el tema de pequeña minería y minería artesanal. Entonces, que hay esta diferencia en el accionado. Ahora, eso no significa que no pueda haber una coordinación entre entidades, que no, digamos que hay un tema de cooperación, ¿no? Pero la función la tiene en la certificación, los tienen los gobiernos regionales y el Ministerio de Energía y Minas para Lima, de unidades menores, o sea, de estaciones de servicio y todo lo pequeñito, y en fiscalización lo tiene el OEFA, lamentablemente, ¿no? Entonces el OEFA sí actúa en el caso de estaciones de servicio a nivel nacional. Perfecto, ingeniera, creo que más que clara su intervención. En tal caso, me parece que no hay otra. Bueno, hay una repregunta. Sí, no sé si me puede explicar. Ok, sí, me refiero a los criterios para que una autoridad ordene la suspensión de actividad de un titular. Eso es bastante delicado, porque para que haya una suspensión de actividad, yo he visto 2 casos de grifos, que es bastante difícil porque tienen que probar, sí que es una autoridad de fiscalización,
tendría que probar que hay un riesgo ambiental, un riesgo inminente, ¿no es cierto?, de afectación. No sé, yo me imagino que podría ser de que el tanque de hidrocarburos, de combustible, esté afectando la napa freática. O sea, tendría que haber algo que sea tan inminente de la mirada ambiental que necesitas una suspensión de la actividad, ¿no? Si no, es bastante difícil. Acá en Lima hemos visto dos casos donde el titular, por ejemplo, tuvo un evento, ¿no es cierto?, tuvo un incendio muy pequeño, pero no por ambiental, fue por seguridad, y de ahí la municipalidad le quitó la licencia, en fin, todo un problema, pero hoy por hoy no hay manera legal desde la mirada ambiental para decir que hay un riesgo ahí, ¿no? Porque no hay afectación a napa freática, uno ha ido a los tanques y no hay niveles de, digamos, de mezcla explosiva, o sea, o algo de riesgo ambiental que no pueda sustentar. Es bastante difícil si es que no se establece alguna objetividad en poder suspender la actividad. Lo que queda claro es que si tú quieres ir por un tema ambiental, tiene que haber un riesgo ambiental, ¿no? Si no hay ese riesgo ambiental probado y establecido con análisis de laboratorio, simplemente va a ser bastante difícil que vaya por un tema ambiental. De pronto sería más por un tema de seguridad, ¿no? De un riesgo de incendio, de explosión, o sea, algo que vaya más por seguridad que por ambiente.